Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística que es ofrecida en acción de gracias a la Santísima Trinidad, Virgen de Cacupé, Santa Elena, Divino Niño Jesús, San José, María Auxiliadora, Santa Lucía, Divina Misericordia, Virgen del Rosario de San Nicolás, San Benito, San Pío. Por el examen de Jeremías, por la conversión de David, Matías, Eber, Oscar, por agradecimiento de un nuevo rubro, por los proyectos de Kiara, Gustavo, Diego, Anita, Marta y Adriana, liberación de Gerardo, por el viaje de Ana y Ricardo, salud física y espiritual de la familia Torales Galeano, familia Lataza Riveros, familia Sosa, Ricardo, Sanabria, Mesa, familia Vázquez, Eleuteria, Luis y familia, familia Fleitas, Ruiz, familia Mesa y Fran Almirón, Agüero Meza, Rolando, Emma, Eulalia, Olga, Elizabeth, Darío, Victorino, Osvaldo, Francisca y familia, Lucía y familia, Barbosa, Grance, Ricardo y familia, Matilde y familia. Por nuestros hermanos difuntos, Gudelia, Juan Alfredo, Ángela Pablo de la Cruz, Araceli, Montserrat, Modesta, Silvio, Tomás, Ricardo, Norberto, Petrona, Petronila, Catalina, Lilian, María Francisca, Ramón, Rafael, José del Carmen, Juan, Hermelinda, Juana, Pabla, José, Norberto, Guido, difuntos de la familia Ruiz, Ayala, Vicente, Gabriel, Prisciliana, Floriana, Hortensio, Ezequiel, Rigoberto, José María, Celestino, Amelia, Tania, Aldo, Lucila, Gerardo, Gregorio, Juliana, Cristina, Pío Ramón, Rogelio, Agustina, Benedicto, Francisco, Luisa, Clara, Pablo, Enrique, Celestina, Abelino, Eleuterio, Virginia, y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, nos reunimos hoy para iniciar la Cuaresma, un tiempo de gracia que el Señor nos regala como preparación para la Pascua. Durante estos 40 días, con el ayuno, la oración y la limosna, la liturgia nos invitará insistentemente a volver a Dios de todo corazón y a dejarnos reconciliar con Él. Este llamado reúne con mayor fuerza en este año del bien común, en el que recordamos que la fe se vive no solo de manera personal, sino también comunitaria. Pidamos la gracia de ser transformados por el Señor, sabiendo que Él nos acompaña en este proceso de conversión. Nos ponemos de pie para iniciar esta celebración cantando. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del
presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra celebración. Hoy que iniciamos con este miércoles de ceniza, nuestro camino cuaresmal. Lo primero que vamos a hacer es bendecir justamente las cenizas. Y con este gesto tan importante que nos hace recordar cuál es nuestra condición, la condición de todo hombre, la condición de cada uno de nosotros. Recuérdate que eres polvo, y después ¿cómo sigue? Y que al polvo te convertirás, o al polvo volverás. Esta es la condición de cada uno de nosotros. Y nosotros conocemos muchísimos, ¿verdad?, de nuestros amigos. Recuerdo que aquí hicimos algunos programas también de Ñande Upucuepu y Poré, y me comentaban cuando comenzó esta comunidad, esta capilla, que ya hay muchos que ya nos han precedido, que ya están con el Señor, pero se dan cuenta que han dejado algo importante, que es esa fuerza y esa gracia de Dios para que nosotros hoy estemos aquí disfrutando como comunidad en esta hermosa capilla de Santa Elena aquí en Lambaré. Así es que lo primero que hacemos, queridos hermanos, es bendecir estas cenizas para que así recordemos también cuál es la condición de todo hombre. Dios nuestro, que te conmueves ante quienes se humillan y hacen penitencia, escucha con bondad hoy nuestra súplica y derrama la gracia de tu bendición sobre estas cenizas, y especialmente sobre estos hijos tuyos que van a recibir las cenizas, para que sean fieles a las prácticas cuaresmales y lleguen a celebrar con un corazón puro el misterio pascual de tu Hijo. Vamos a ponernos de rodillas, todos los que puedan ponerse de rodillas, y vamos a recibir esta bendición para que el Señor abra nuestro corazón, abra nuestra vida a este tiempo cuaresmal, que es tiempo de penitencia y tiempo de ese esfuerzo personal para responder a la gracia de Dios. Señor y Dios nuestro, que no quieres la muerte de tus hijos, no quieres la muerte del pecador, sino que quieres que se arrepienta. Escucha hoy con bondad nuestra oración de esta comunidad y bendice hoy a estos hijos tuyos, a quienes vamos a imponer sobre sus cabezas estas cenizas, reconociendo que somos polvo y al polvo hemos de volver. Y concédenos, por medio de las prácticas cuaresmales, el perdón de nuestros pecados y la vida nueva a imagen de tu Hijo resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. El desierto cuaresmal es el lugar propicio para escuchar al Señor que nos habla. Al iniciar este camino de conversión, recibamos su palabra con un corazón dispuesto. Lectura de la profecía de Joel. Ahora dice el Señor: vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor, su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en amor, y se arrepiente de sus amenazas. ¿Quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá, y dejará atrás de sí una bendición, la ofrenda y la libación para el Señor su Dios? Toquen la trompeta en Sión, prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos,
reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nupcial. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu herencia al oprobio, y que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? El Señor se llenó de celos por su tierra y se compadeció de su pueblo. Palabra de Dios. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que tu espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Ten piedad, Señor, porque ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios, a aquel que no conoció el pecado.
Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por Él. Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque Él nos dice en la Escritura: en el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra que tiene vida, es tu palabra, Señor, y vida que no se acaba, es tu mensaje de amor. Por eso quiero cantar tu mensaje de amor, por eso quiero gritar tu palabra, Señor. Por eso quiero cantar tu mensaje de amor, por eso quiero gritar tu palabra, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando tú des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con esto ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu cara, para que tu ayuno no sea conocido simplemente por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre del cielo que ve en lo secreto, Él te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy buenas noches. Bueno, después de mucho tiempo nos vemos de nuevo, ¿verdad? Pero es lindo encontrarnos, y justamente para comenzar en este tiempo, con este miércoles de ceniza, el tiempo que le llamamos de Cuaresma. Cuaresma. 40 días, de ahí viene Cuaresma. 40 días que el Señor nos regala. Pero es como que nosotros hayamos dicho adiós. Dios es como el referee que está mirando el partido de básquetbol o de vóley, o creo que también en futsal, fútbol de salón, creo que hay posibilidad de parar el partido cuando el director técnico le dice al referee, tiempo, para reorganizar el partido. Así vio, ¿eh? ¿Quién es basquetbolista aquí? Vamos a jugar la básquetbol. Una primitiva basquetbolista. Alguno que juega fútbol de salón. Ahí hay uno. Así vio, ¿eh? De repente, el director técnico de Pichalay, entonces, tiempo, referee. O para la cronómetro. Y entonces ahí, dale, reunión. Ya sé que ya porque marca por una vez se llamó, etcétera, etcétera. Bueno, esto es muy importante entonces,
que tengamos en cuenta nosotros, queridos hermanos, porque es casi lo mismo lo que estamos haciendo al comenzar el tiempo de Cuaresma. Ñande ya es inaveñan de yara, tiempo refere, tiempo ñande yara, miore de tiempo. Pero ¿tiempo para qué, queridos hermanos? Para reorganizar nuestra vida. Pero ¿sobre qué cosa vamos a reorganizar? ¿Cuál es el objetivo del básquetbol? Y bueno, meter doble, pega que amoa, de negua poner shaina, da poponaina. Entonces, tiempo refere para reorganizar el partido. Fútbol de salón, debemos a poner de yapo y pean de chutai, debemos en la gol, etcétera, pean a peyapo. El que está desde afuera como que mira mejor y ve la situación. Y entonces nosotros hacemos lo mismo. Tiempo refere le decimos a Dios porque queremos este tiempo para reorganizar nuestra vida. ¿De acuerdo a qué? ¿Cuál es el criterio y el objetivo? Lo que nosotros hemos celebrado en la Navidad. En la Navidad. Porque nosotros mismos le pedimos a Dios que venga en medio de nosotros. Y Dios nos escuchó y vino, se encarnó. Tuvimos 4 semanas de preparación con el Adviento, Ayayeruesh, Beñan de Yara. Ven, Señor, no tardes. Hasta esa música luego cantamos. ¿No te acordás, músico? Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Pensaba ya por ahí, güey, la Adviento, ve. Ñajaro, yo, Beñan de Yara, no tardes. Añan de Yara, añan de Nendú, y vino. Navidad. Din, din, don, vamos a cantar. ¿Por qué? Y porque ha llegado el Señor, la alegría. Pero había sido, el Señor no vino vacío. Entonces la pecha, sino que había sido, viene con un gran regalo, pero es el regalo de nuestra salvación, de nuestra liberación. Pero miren cómo el Señor nos libera y nos salva a través de la cruz, a través del ñepiá, el forzana, tu cruz. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga, nos dice el Señor. Y entonces nos ofreció, después de esa Navidad en que nos trajo el regalo más lindo de nuestra salvación, nos dio, entre comillas, prueba piloto. Ñandego, prueba piloto, Yeyapocuri, estos 6 últimos domingos, que le llamamos justamente el tiempo ordinario, el tiempo de la vida diaria, o que dice la ordinario. El tiempo que nosotros procuramos poner en práctica, ¿qué cosa? Lo que justamente el Señor nos ha traído en la Navidad. Los mandamientos, las reglas, la vida cristiana, el comprometerse con el Señor, el seguimiento, la secuela Christi. Y entonces tuvimos 6 domingos y es interesantísimo porque siempre va en una manera pedagógica la iglesia. La iglesia nunca hace salto, pum, 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 de aquí para allá, no entendéis, de ahí con primer grado y dejó más sexto grado, de sexto grado y dejó más primer año de universidad. No, ella pone por orden, porque esa es la forma como vamos a crecer y vamos a entender lo que estamos celebrando. Primer grado, segundo grado, tercer grado, después, cuarto grado. ¿Vos qué grado estás? Cuarto, justo por eso que sabía que después de tercero viene cuarto. ¿Y después de cuarto qué viene? Ah, bueno, y así. Y ahora pasaste al cuarto. Ah, bueno. Entonces, fíjense, va por orden. Y vos, preescolar. Y después, ¿a qué vas a pasar? Después de preescolar, a primer grado. Bueno, vamos a ver. Si vamos a ver si pasa. Porque si son acá, no vas a pasar. ¿No? Ah, ahora está en preescolar. Pasó a primero, vio. Ahora pasó a preescolar. ¿Y en qué estaba? En jardín. Bueno. Entonces, fíjense qué interesante que es el proceso. El primer domingo lo que nosotros hicimos del tiempo ordinario fue el compromiso y comenzamos con el bautismo del Señor. Porque bautizo quiere decir, o camiseta, por eso utilizamos el símbolo del agua. Hay que mojar camiseta. No es mojar camiseta o camisa porque ojo la ñandelú. A ver, ojo ahí la ñandelú. La mayor hidroeléctrica de la América Latina. Anda allá de Coilú. Allá pagaje puiponá. Jacú, Corocho. Bueno, entonces se dan cuenta, queridos hermanos, es interesante. El primer elemento, el primer domingo es justamente el compromiso, quiere decir. El segundo domingo que nos ofreció como prueba piloto fue el seguimiento. Jesús recorría el lago y ahí les llama y les dice a los 4 primeros discípulos. Primero le llama a Pedro y su hermano Andrés y después enseguida sigue un poco más y le llama a los hijos de Zebedeo. A Juan y Santiago, que los siguen, los 4 primeros. Después enseguida de ese seguimiento nos regaló, cuando nosotros vamos detrás del Señor, nos regala
su palabra. El tercer domingo del tiempo ordinario lo centramos en la palabra de Dios. Porque si vos sos seguidor del Señor, rey cuarango, va y con la yapota, va y con la yapota. Ahí está, hoja de ruta, la palabra de Dios. Cuarto domingo, una vez que abriste la Biblia, vos descubrís qué hay en la Biblia y te mete la síntesis esencial y fundamental de lo que hay en la Biblia y se llama las bienaventuranzas. Eso del Nuevo Testamento. Jesús es el nuevo Moisés que sube a la montaña y que enseña las 8 bienaventuranzas. Así como Moisés subió al Sinaí y recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos. ¿Se dan cuenta? Es la nueva generación, es la nueva vida, es la vida del cristiano. Eso fue en el cuarto domingo de este tiempo ordinario. El quinto, una vez que vos conocés y decís, es la bienaventuranza, había sido lo que el Señor me ofrece. En el quinto domingo nos ofreció nada más y nada menos que las consecuencias de esa bienaventuranza. Y entonces viene lo de Mateo mismo, o también otros. Miren que la Biblia no es solamente un autor el que escribe, sino que son muchos profetas, muchos escritores. Isaías, por ejemplo, nosotros habíamos leído: si tú das el pan al hambriento, si tú das el agua al sediento, si tú pasas la mano a tu hermano necesitado, si tú no te despreocupas de tu carne, así dice Isaías, no te despreocupas de tu carne, da el andero hoy, sino que quiere decir de tu hermano, penderá pisabe, de ishaguabeina, dero hoy shaguaorecoa, incarnis, encarnación. Eso fue en el quinto, es decir, esa es la consecuencia de las bienaventuranzas, escuchando la palabra de Dios, porque le seguimos al Señor, porque nos hemos comprometido con nuestro bautismo. Entonces llegamos a este domingo final, que fue el sexto. ¿Y qué nos dijo? Una palabra que es clave, queridos amigos, la primera lectura. Levanten la mano todo lo que se fue el domingo a misa. No, si no belle pilla baiteta y nada anda peor ya, voy a peyuche eso los miércoles ceniza y nada. Belle pilla baiteta y nada. Así que muy ponante la vende, pues bebé a peor que vende bolsillo ve hoy. A peña petimo y por si no puedo pillar baiteta y nada. Dos, hoy hay misa de domingo. Bueno, ¿qué dijimos el domingo con la palabra del Señor? La primera lectura, ¿sabe qué decía? Si quieres, si quieres. Y ese fue el desafío más grande que el Señor nos lanzó. Y por eso es que nosotros ahora decimos, ¡dah! Y pues te digo, ya la heredore. Porque si quieres, esa palabra si quieres, y después continúa, dice, vas a ser capaz, nada más y nada menos que de cambiar el mundo. Vos vas a cambiar. Ese es el libro del Eclesiástico, que nos ayudó verdaderamente a nosotros a dar pasos, pero que tiene que notarse en la vida cristiana. No podemos nosotros entonces quedar simplemente ya la pareilla de todo un poco, pero miren un poco cómo decíamos. En guaraní aquí tenemos la traducción también. Rey potáramo, landera y potáramo. Rey yapota, cuá. Déjase te la guaraní, hermano. Entonces, si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Reyapota cuá, envia popuré. Hecopete ñande yara, omboúa y cuendeben guaná. Así hoy, peguani, dicen, no entendéis la lea. Bueno, y entonces se dan cuenta, si quieres. Pero eso es lo que el Señor nos deja como gran desafío. Y por eso entonces decimos, Señor, si quieres. Claro que quiero, pero el problema ahora necesito tener el training. A recoponar, ñande yara a camilla lleva para entender lo que me estás pidiendo. ¿Cuál es el compromiso? Por eso te habla de los mandamientos. Es decir, conocer así, a rajatabla. Ya por donde usted ve, maoña ni maoña, muy de pie, se hice los 10 mandamientos de seguido. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a decirme los 10 mandamientos? Te venderesa, vende a puisa, vende nambi, cuánto ya te anda vendiendo yete hoy. Así es que lección para la próxima misa. Hacer los 10 mandamientos de memoria. Y hago catecismo de memoria ya igual con el mandamiento. ¿Sí o no? Sí, así era mi catequista. Y de pie nos ponía, llegábamos ya.
Mandamiento número 1, amar a Dios. Mandamiento número 2, no tomar su nombre. Número 3, santificar la fiesta. Bueno, estos 3 mandamientos primero se refieren a Dios. A Dios, Dios en primer lugar. No tomar su santo nombre en vano. Y sobre todo santificar la fiesta. Vea que dice, te dejo misa, jame. Te dejo confesar. Anila, sape, antes de you. ¿Entiendes? Sino que es el compromiso. Entonces, opearela si quieres, se iñande. Rey potaña, te veo taikondé y potaña. Viaje ya, cuende en guaná, pendera pepe en guaná. Taekwondo en Guaraní es importante ver cualquier otra cosa. Hoy me ha partido y me ha a los cerros y me ha a los limpios, a mí es importante ver. Y yo suelo escuchar, me suelen preguntar, pero algunos que por lo menos y sinceros, vamos por anduce. Padre, ¿qué hora va a ser su misa hoy, domingo? ¿Por qué, mío? Te ya con jugar cerros y nada. Entonces, de acuerdo a la. Ahora va a jugar a Olimpia, Cerro, Guaraní. Guaraní jugaron, sí, pero con permiso. Guaraní jugaron todo el permiso. Pero pejona antica, tú me vas a la ñagana, porque si no ya perdete que te. Ya no puede miese. Bueno, pero es importante, queridos hermanos, entender. Sí quiero, porque la de hipotaino, esa es la libertad. No se va a realizar nada. Y entonces por eso viene este tiempo de Cuaresma, para que nosotros nos sentemos, pensemos, igual pues calcular de mañana esa va peña de yala o esa vaya pota peña de la pea lleva. Eso quiere decir si quieres, que el Señor nos decía el domingo pasado. Y ahí termina, porque entonces ahora el Señor nos da este tiempo que le pedimos, 40 días en que tenemos que esforzarnos. Y mira, todas las lecturas, ya le digo, los 40 días son como las lecturas que tuvimos hoy. El primer profeta que hoy apareció y que nos llama la atención se llama Joel. Job, el hebreo, en síntesis. Él quiere decir Dios. Dios de él es el nombre Joel. ¿Entiende? Eso quiere decir. Pero, queridos hermanos, ahí, para que vos tengas ese había sido necesitada hacer muchas cosas. En primer lugar dice, el Señor te llama verdaderamente a la conversión. No rasgues las vestiduras, porque antes esa era la forma, una forma cultural. Reyure blasfemado, cualquier oreja se posible a mondoro palaciao se va. Porque se posible te en lleva el área lo que sea. Esta es cultura. Fariseo, judío, pues posible en entonces mondoro la seao como signo de blasfemia. No acepto lo que me está diciendo. Hayan de llana cambia a ver cómo el Antiguo Testamento ahí. Ania la pen mondoro la ven camisa mía verore. Ese signo externo no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero? En todo caso dice el corazón. Ahí está. Es la forma de decirnos que nosotros tenemos que sacar de nuestra cabeza, sacar de nuestra manera de vivir los elementos negativos. Pealan de ella, anduan la yo ahí a peala de mondoro arañetete. De mondoro sacar de raíz las cosas negativas que no nos dejan crecer en la vida. Segunda cosita, queridos hermanos, porque leímos 3 lecturas hoy. Y esta es una lectura que hace una síntesis, porque San Pablo ñeña de. Y ¿saben qué dice, queridos hermanos? Nosotros, dice, le hemos predicado ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Primero te presenta la gracia y la fuerza de Dios, que fue capaz de morir por nosotros y entregarse totalmente. Y por lo tanto, dice después, déjense reconciliar por Dios. Vamos a repetir un poco. Déjense reconciliar por Dios. Va, eso vea. Queridos hermanos, es lo mismo que el primero. Si quieres, reyapota peana, a ver, ese mandamiento fuera. Y cuando te dice, déjate reconciliar, dice entonces, de mantecoreñe moita peñan de yarare non debereñe sutareñe po moitas ayesa cuata en botita venderesa. Peisa ñoida peñan de yara ba eikola ya po ecueja ba ella y gocela y cojina. Va a cristiano vigose, ahí está. Déjate reconciliar. Porque al final de cuentas, el que te va a perdonar, el que te va a dar el yob, es decir, agua puña y cotenea a nuestra vida cristiana, mata piopea, añade ya te mantenido. Y por eso dice, déjate reconciliar por el Señor. Una síntesis fenomenal, brutal. Ciertamente que yo tomo una palabrita, pero si vamos a entrar en todos los detalles,
Nos vamos a ir a la misa de día. Pero esta es una lectura, pero hermosísima, ¿verdad? Que nos llama a un verdadero arrepentimiento y deseo de hacer el seguimiento de Jesucristo en este tiempo que Él nos da. Porque ya de hoy ya eso es tiempo refere, bueno, y el tercero y último, queridos hermanos, que es el Evangelio. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio, queridos hermanos? Y justamente nos da 3 palabras claves, o mejor dicho, 3 prácticas, porque tenemos que ser prácticos. Anila ya pitala mañana a ver si hay un angelito que va a venir y me va a convertir. Si hay un angelito, no sé qué cosa que va a venir y me va a cambiar a mí. No, a vos no te va a cambiar nadie. Nadie te va a cambiar si vos no querés. Nadie te va a cambiar a vos, reyapota todo, cualquier hora y siempre, si es que vos no te pones ante el Señor y decís, este es el tiempo que me está ofreciendo, este es el tiempo de gracia a Aveña de Yarañe, bueno, tambapo, sobre mi corazón y sobre mi vida, para hacer bien las cosas. Y te da 3 elementos para que lo puedas hacer. Primero, limosna. Pero entiendan bien lo que significa limosna en griego. Se dice elemosina. Ya repetí, mira griego, elemosina. Peñeta, hoy la griego, bueno, pendero va griego, oye, como hagan de tipo cubente, más la griego hoy tipo cubense. Bueno, entonces, quiere decir, queridos hermanos, que la limosna es un elemento fundamental, pero no como nosotros entendemos muchas veces. Ñandeco justamente ya cambia el significado de lo que es la palabra limosna. Limosna quiere decir entrega total, generosidad total, donarse totalmente. Es como una mamá que no es que está preguntando, a ver vos, ¿cuánto me vas a pagar para que yo le pueda cuidar a mi hijo? ¿Cuánto me vas a pagar para que yo como esposa te pueda cuidar a vos que sos mi esposo? ¿Cuánto me tenés que pagar para que vos sos mi esposa? No. No quiere decir que ahí no hay amor y no hay elemosina, no hay generosidad y no hay entrega. No hay entrega entonces. Aquí la elemosina quiere decir donación. Entonces por eso nos ponía el ejemplo. Cuando das una limosna, que tu mano izquierda, ¿cómo continúa? No sepa lo que hace tu derecha. Por eso. Porque es una generosidad total. Entonces no me interesa, es lo que yo hago, es lo que yo vivo, es lo que yo necesito verdaderamente dar, porque veo esa necesidad. Y de eso sí que tenemos que estar muy atentos, queridos hermanos, porque hoy en día, ñané tacaño, hoy en día miramos así nuestro agujerito, ñané punuane, ñandé, ñandé meme, y no somos generosos, nos cuesta el tiempo, el voluntariado, la caridad, la generosidad, etc. Y el Señor nos dice, esta es la prueba, ¿verdad? Por eso le dije, esta es la prueba piloto que el Señor nos da para hacer un camino de vida cristiana. Batecoba, porque ese va a ser el elemento y el criterio que Dios va a utilizar con nosotros cuando nos vamos del otro lado, cuando San Pedro nos espera allá arriba. Vea la criterios y no hay bruta. Batecobalan de elemosina, batecobalan de generosidad, batecobalan de donación, batecoba vereñeme endera bisabe a tu comunidad, a tu humanidad. Bueno, segundo era la oración. Segundo es la oración. Y te explica también, la oración no es repetir fórmula, dice, no es ir ahí, ponerte delante todo en la esquina para que todos te vean. Oye, voy, tépico, vea. Ay, nambre, voy, vea la oye, voy, la ya. No. La oración incluso te dice, cuando vas a rezar, vete, entra en tu pieza, cierra la puerta, arrodíllate, y de lo que sale y pídele lo que tienes en tu corazón. Porque ¿saben qué, queridos hermanos? Ustedes saben que la fuerza de la oración no es que hace milagros y hace magia. La oración no hace magia. Lo que hace la oración es un vehículo, como tu coche. Ustedes utilizaron su vehículo, su coche, para venir aquí. ¿Y qué hizo el coche? Ese es un vehículo que te trajo de tu casa hasta aquí. Es un medio. Bueno, la oración es un medio. La oración es un vehículo para que vos de esta situación
puedas pasar a otra situación. Entonces a través de la oración, de mi concentración y de mi encuentro con el Señor, yo soy el que cambio de situación. Si yo estoy aquí, cambio a otra situación, pero soy yo, ¿entienden? No es que yo digo, bueno, voy a rezar hoy 3 Padres Nuestros para que fulana se convierta, porque es fulana ñere, y para que fulana. No. Incluso cuando nosotros rezamos, dice, por las personas que nos ofenden, por las personas malas, cuando rezamos por ellos, no es luego tanto para que ellos se conviertan o lo que sea. Queremos que se conviertan, pero rezamos para que nosotros tengamos una actitud diferente y podamos ayudar a esa gente para que ellos se conviertan. Entonces, ya la diferencia, Porque entonces yo también puedo ser malo. No, eso no es magia, sino que es tu actitud, con tu ejemplo, con tu bondad, con tu generosidad, vos vas a cambiar el mundo para que los otros puedan ver como testimonio el cambio de vida. Oración. Entonces el primero que era limosna, segundo es oración. Y el tercero, queridos hermanos, que nos propone hoy la iglesia es el ayuno. El ayuno, el ayuno sabemos muy bien, privarse siempre de algo, luchar contra algo que siempre tiene y está haciendo, y entonces dice, no, yo esto no voy a hacer, privarse de, eso quiere decir el ayuno. Y el ayuno es esencial. Por ejemplo, nosotros hacemos ayuno en el sentido de la comida, por ejemplo, y los que tienen perrito o lo que sea saben muy bien. Levanten la mano todos los que tienen perro en su casa. Oye, que vos tenés. ¿Cuántas veces come tu perro? ¿Cuántas veces le das de comer a tu perro? 3 veces. Entonces tu perrito duerme todo el día. ¿Sí o no? Sí, no, ya me tenés que decir. 3 veces vemos garú. Entonces, ahí te la llave ahí a una monda sea. Ok, hola ladrón. Wow. Ese. O saludar al ladrón. No. Yo recuerdo cuando nosotros vivíamos en Brasil, en San Pablo, en la universidad, en el campus, ahí salesiano, de la Universidad Salesiana de San Pablo, había 5 de esos perros pecheitenios. Amo jaula peboyo y que le jaula, tú sabes la jaula. 5, y había un cuidador. Y ese me decía, una sola vez al día nosotros le damos de comer. Y entonces le largaba más o menos a la 1 de la madrugada, le largaba. Yo te pariré en la universidad, pues sí. Ya se veo cabe. Oreamos batellando y por ello llevé más. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no comían, ellos comieron a las 5 de la mañana. Ahora salió a la 1 de la madrugada. Corre, ojo, de aquí para allá, ya tendés. Y yo recuerdo una vez de la ventana allá arriba tirada así, una piedra o tirada así, cualquier cosa. Y voy, la yagua se enseguida. Homoisa. Vigilancia. El ayuno, queridos amigos, es simplemente una manera de decirnos que nosotros tenemos que estar siempre vigilantes. Porque en Dengore Carú o lo que sea, en ese nada, eres ya posee, Josema, eres que esa entero de te amo. Ven a hacer entero de te a PC, nada, yo un poco a ver. Porque que pase ahí. Bueno, entonces atención, queridos hermanos. Son los 3 elementos. El ayuno que nos propone la iglesia es para que nosotros estemos vigilantes y ningún mal pueda inundar y entrar en nuestra vida. Enseguida y la iba y así tendría que ser. Y entonces por eso la vigilancia, y para eso es el ayuno. El ayuno es esencial y fundamental. Bueno, vamos a seguir, queridos hermanos, nuestra Eucaristía, y termino simplemente porque después al final de nuestra Eucaristía vamos a imponer las cenizas. ¿Y por qué esas cenizas? Y porque justamente, como les dije al principio y cuando hicimos esta bendición, el Señor nos había dicho. Génesis capítulo 3 versículo 19 dice, recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Y entonces es nuestra condición. Quiere decir que nosotros tenemos que aprovechar ahora nuestro tiempo, queridos hermanos, ahora. Ya tengo dentro de 50 años, dentro de 100 años, levanten la mano los que dentro de 100 años va a estar aquí escuchando mi homilía. Dale, fuerza, levánteme. Mala serenduta da vena. Vayan a veñar ni más y vemos a la vende. Quiere decir que el Señor está general.
Se mandó a vendereje, se mandó a vendereje. Aquí en el año 2026 estuvieron unos cuantos que se rieron de mí. Ay, vendereje. Bueno, querido hermano, ni cena y me voy a ver, así es que y mandó a y cuñan de tu y samba esta maoína lleva. Pero es importante, ¿verdad?, que reconozcamos. No es para tener miedo, sino que al revés. Incluso el nombre hombre viene de humus, humanidad viene de humus, tierra. El nombre entonces también nos dice el humillarse, que viene de humus. ¿Por qué tenemos que ser humildes? Y porque reconocemos que somos humus, somos tierra y hemos de volver a la tierra. Y entonces va a guasueterei como si fuésemos la última Coca-Cola del mundo. Justamente hoy estuve celebrando una Eucaristía ahí y justamente me fui a celebrar, ¿saben a quién? Me fui a celebrarle la misa hoy. A los de ande que no anda, ¿verdad? Bueno, pero allá oponacio, ¿verdad? Porque pues ese me voy a quitar sin lugri. Bueno, este día ande hace. Bueno, pero aprovecha poner. Conviértanse, humus que andan ustedes. Ay, bueno, pero es para que nosotros, queridos hermanos, simplemente entendamos cuál es nuestra condición y que aprovechemos ahora, porque este es nuestro tiempo. ¿Cuál iré? Ya bueno, entonces ya Ceausescu. Bueno, vamos a seguir nuestra Eucaristía agradeciendo al Señor. Yo le voy a pedir ahora un minutito, ñaquín baiteta, en un silencio profundo, donde cada uno va a pensar sobre esta palabrita. Lo primero era entonces la limosna, lo segundo es la oración y lo tercero es el ayuno. Pero sobre estas tres palabras, recordando de que somos tierra, somos polvo, y que al polvo hemos de volver. Queridos hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: Padre, ten piedad y escúchanos. Padre, ten piedad y escúchanos. Por la Iglesia, para que sea siempre testimonio vivo de reconciliación, misericordia y comunión entre todos los pueblos, oremos. Padre, ten piedad y escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que busquen el bien común, promueven la justicia y trabajen por una sociedad más fraterna, oremos. Padre, ten piedad y escúchanos. Por los pobres, los enfermos y los hermanos que atraviesan cualquier sufrimiento, para que encuentren consuelo en el Señor y experimenten el acompañamiento solidario de nuestra comunidad, oremos. Padre, ten piedad y escúchanos. Por nuestras familias, para que este tiempo de Cuaresma nos mueva a la reconciliación, al diálogo sincero y a crecer en el amor mutuo. Oremos. Padre, ten piedad y escúchanos. Por todos nosotros reunidos aquí para iniciar la Cuaresma, para que nos dejemos reconciliar con Dios, abrazarnos el corazón a su misericordia
y renovemos nuestra vida con gestos concretos de conversión, oración y caridad fraterna. Oremos. Padre, escuchad y escúchanos. También queremos rezar, especialmente hoy, recordando al Señor y pidiendo por la salud de Teresita Lefebvre. También rezamos por Miriam Cantero. También rezamos por Lucía y Rolando. Y hoy queremos agradecer también un colaborador, padrino de Ñandeyañe, que está cumpliendo años, Luis Orlando Santa Cruz. Agradecemos también su generosidad. Y recordamos a nuestro hermano difunto Domingo Ignacio. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiado a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la Cuaresma, te pedimos, Señor, que por las obras de penitencia y caridad dominemos nuestras pasiones y limpios de pecado podamos celebrar con fervor la pasión de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, dominar nuestro orgullo, imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso, con la multitud de ángeles te alabamos diciendo a una sola voz: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Promombe uñam de Yara Jesucristo, remano Hawe, Tawero Viare y Comeye Buja, Uñam de Yara Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. También te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente hoy rezamos por nuestro hermano Domingo Ignacio. Y acuérdate, Señor, también especialmente de cada uno de nosotros, y hoy al agradecer un año más de vida de Luis Orlando Santa Cruz, para que el Señor le bendiga, le fortalezca siempre en su caminar. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, la Virgen de la Merced, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Elena. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo, con este deseo de dejarnos reconciliar por Dios, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad.
danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El Señor que nos llama a la reconciliación se nos entrega ahora como pan de vida. Al acercarnos a comulgar, recibamos a Cristo que sana, perdona y renueva nuestra vida. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Allá en el Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud. Al destruirlos nos trae una nueva plenitud. Pone en paz a los hombres, a las cosas y al Creador. Todo renace a la vida en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios.
Queremos agradecer al Padre Víctor Cabañas por estar nuevamente con nosotros, a don Patricio, a nuestro músico y a todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia y les esperamos nuevamente el próximo domingo a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a hacer la bendición final, después vamos a formar fila de 2 y vamos a ir imponiendo las cenizas. Y con estas cenizas recordamos nuestra condición, como decíamos hace rato, durante la prédica, durante la homilía, nuestra condición siempre de humus. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y ustedes van a responder amén cuando les pongo entonces en la frente. Oración final. Infunde el espíritu de arrepentimiento sobre los que hoy inclinan ante ti, Dios nuestro. Conseguir por tu misericordia los premios prometidos a los que hacen penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y yo agradezco también esta linda oportunidad, ¿verdad?, de la invitación que ustedes me hacen. Y como siempre, ahí Ñande Yarañe en vivo y en directo está transmitiendo. Ustedes pues incluso pueden volver a mirar. Miren, es cierto lo que le digo, algunos estaban durmiendo y ahí se van a dar cuenta. Pensan, también penderoga veces llegan. Bueno, eso queda todo siempre ahí en YouTube, en Ñande Yarañe, o también en Facebook, también, o en los otros de la red, ¿verdad? Y como siempre, Ñande Yarañe, ahora en abril vamos a cumplir ya 4 velitas, 4 años, ya falta poquito. Ahora este viernes 27 tenemos un almuerzo, los que quieran participar, eso vamos a hacer un festival de pastas allá en la peatonal de Luque. Ahí entonces 100 lugares tenemos que nos ofrecen ahí en el restaurante. Así es que los que quieran participar y ayudarnos también, porque necesitamos siempre ir juntando fondos para seguir creciendo, ¿verdad? No podemos estancarnos, hay que seguir creciendo. Y también, como siempre, cuando vamos y transmitimos la misa, al final pedimos la colaboración de todos ustedes. Levantamos un poco ahí, allá está mi alcancía, ve mañana que voy a algunos pindo de chayo a sacueo un tema, Vea, entonces, hace este día, hablamos lo de la limosna. Tuve que hablar un poquitito más largo de la limosna, lleva. Bueno, muy bien, así entonces que Dios les bendiga a todos y buen inicio de la Cuaresma. Muy bien, y ahora entonces vamos a ir formando fila de a 2 y nos acercamos para recibir las santas cenizas. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor,